Hola amigos youtuberos, en este nuevo vídeo hablaremos acerca de la tabla Ouija, su breve historia y lo más importante algunas historias que ocurrieron al jugar con esta tabla. Bueno, la Ouija viene de dos palabras, alemán y francés que significa tablero parlante. Jajajajaja, qué nombre tan más ridículo XD. Es un tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con muertos. Todo comenzó en el año 1948, en un tranquilo pueblo llamado Hydesville, condado de Nueva York. Dos hermanas, Kate y Margaret Fox, contactaron con el espíritu de un vendedor ambulante muerto en extrañas circunstancias años atrás. Pronto la noticia se expandió por toda América y parte de Europa. Bueno, ahora contaré algunos casos los cuales según los autores son reales. Se conoció la historia de un individuo llamado Miles, quien narró su extraña historia. A la edad de 19 años sus amigos y él jugaron la Ouija dibujando una plantilla con una hoja de papel e hicieron el contacto con un espíritu que no se identificó. Todos tomaron el juego deportivamente y uno de ellos preguntó al tablero cuál sería el próximo número ganador de la lotería. El marcador marcó una combinación de números, pero al final marcó también una oración: la suerte tiene dos caras. Después, ya más tranquilos por el extraño momento que pasaron, decidieron comprar boletos con los números que les dio el espíritu convocado y su sorpresa fue demasiado cuando fueron los números ganadores del premio. Durante un par de años la vida de los chicos transcurrió con normalidad, pero de un momento a otro cada uno sufrió un extraño percance que le dio un giro de 180 grados a su vida. Uno de ellos sufrió un accidente muy grave, el otro tuvo mala suerte y quebraron sus negocios cayendo en el alcohol y la mendicidad. Un último amigo tuvo que ser internado en un centro de desintoxicación y de vuelta con Miles, el cual sufrió un accidente donde casi pierde la vida. Hace un par de años una chica jugó la Ouija con una de sus amigas. No tomaron en serio el juego y empezaron a insultar a los espíritus que invocaron. Para su mala suerte, invocaron a Satanás, que les deletreó: lo que no crees es real. No tomaron importancia y se retiraron a sus respectivas casas esa misma tarde. Al caer la noche, una de las chicas se despertó a las 3:20 de la madrugada para beber una taza de café. Mientras bajaba las escaleras, escuchaba la voz de una niña gritando a lo lejos. Cuando llegó a la cocina, tomó la taza y había un papel en el que estaba escrito: te lo he dicho. De repente sonó el teléfono. Era su amiga Carla, preocupada porque su hija de 16 años no había regresado a casa. Entonces vio que bajo de sus pies había huellas de sangre. Las siguió, llevándola hasta el cadáver de la niña con el cuello degollado que yacía en la cocina. Asustada va corriendo a la casa de su amiga, en donde la encuentra con el cuello degollado igual que a su hija. Lo más terrorífico: en su frente alguien había grabado con un cuchillo: yo tengo la razón. Se desmayó y cuando despertó estaba en un hospital. Después de que descubriera la Ouija junto a una de sus mejores amigas, Carlos se aficionó de tal manera que mientras muchos de sus amigos pasaban el tiempo jugando con la PlayStation, Carlos y su amiga dedicaban sus tardes jugando con el tablero espiritista. En ocasiones pasaban hasta 8 horas intentando contactar con diversos espíritus. En una ocasión, aceptaron que otros amigos participaran en el juego. Durante la sesión, un muchacho, Jorge, pidió ser poseído por el espíritu. El grupo de amigos se cogieron de las manos e invocaron a un espíritu, pidiéndole que entrara en el cuerpo de Jorge. Unos segundos después el muchacho empezó a agitarse, salivar y hablar en un idioma extraño y con una voz que no era propia. Todos se asustaron y huyeron gritando de la casa. Un rato después salió Jorge, algo desorientado y preguntando qué había pasado. Más tarde esa misma noche todos los participantes en esa sesión de Ouija experimentaron sucesos paranormales. Desde ruidos inexplicables hasta objetos que se movían y salían disparados por la habitación. Unas semanas después de lo ocurrido, Carlos murió en un incendio que empezó en su habitación mientras dormía. Su amiga, con quien había descubierto el tablero Ouija, fue descubierta muerta, en su casa, con el cuello roto. A pesar de las investigaciones, no se supo nunca cómo llegó a romperse el cuello. Se descartó que haya sido obra de otra persona, pero tampoco habían indicios de que hubiera sufrido una caída. Un tiempo después, Jorge perdió la razón y se escapó de su casa. Pasó más de una década hasta que lo encontraron deambulando semidesnudo, sucio y balbuceando palabras sin sentido en las calles de una ciudad a 400 kilómetros del lugar de los hechos.
Antonio, un chico de solo 15 años, practicó ya la ouija con 3 amigos en casa de uno de ellos. Una tarde se congregaron todos con gran expectación en torno al tablero. Poco después consiguieron comunicarse con espíritus de otro mundo. Entre ellos, el presunto abuelo materno de Antonio, fusilado en plena guerra civil española, y ojalá que no lo hubiera hecho nunca. Se lamentaba Antonio cuando le entrevisté para mi libro Así se vence al demonio. Admitió que lo hizo por curiosidad, y porque le molaba mucho el suspenso, como a la mayoría de los jóvenes. Desde aquel día empezó a sentirse extraño, pues tan pronto estaba de buen humor como se irritaba con su familia por cualquier tontería. Se volvió muy suspicaz y antisociable. Permanecía las tardes del fin de semana encerrado en su habitación, con la música a todo volumen, hojeando libros y revistas de parapsicología y esoterismo que él mismo introducía en casa sin que su madre se enterase. Llegó un momento en que dejó de ver a sus amigos. Contó que fue el demonio quien le apartó poco a poco de todos sus seres queridos, hasta convertirle en una persona egocéntrica e irascible, incapaz de hacer algo positivo en beneficio propio y de los demás. Una noche se despertó sobresaltado al sentir un golpe fuerte en el estómago. El demonio le molió a palos aquella madrugada y otras muchas, dejándole el cuerpo amoratado. Las señales de los golpes parecían quemaduras. Tenía también cicatrices repartidas por las piernas y cortes en la piel. Pero lo que le sucedió a él fue cosa de niños comparado con la suerte que corrieron sus 3 amigos que jugaron la ouija. Uno de los amigos falleció 2 años después del juego, en un drástico accidente. Manejaba su motocicleta y de repente, fue arrollada por un todoterreno al salir de noche de una discoteca para dirigirse a su casa. A otro lo hallaron muerto por una sobredosis de heroína. Se dice un espíritu le introdujo en el mundo de la droga. Al último encontraron también muerto en su dormitorio, al parecer a causa de una trombosis cerebral pese a que tenía solo 19 años. Pero a Antonio le pasó lo peor. Sus padres llegaron a pensar que a su hijo se estaba volviendo loco, así que pidieron ayuda de un psiquiatra, que rompió a reír en cuanto le contó lo que le sucedía. Así que les dijo a sus padres que estuviesen tranquilos porque no veía nada anormal en su cerebro, y recetó al paciente unos tranquilizantes para que descansase por las noches. Eso fue todo. Así estuvo Antonio 2 o 3 meses, sin que el demonio dejase de maltratarle. Desesperados, sus padres le llevaron a un segundo psiquiatra e incluso a un tercero, los cuales, como el primero, confirmaron que estaba en su sano juicio. Fue entonces cuando los padres de Antonio recurrieron al obispado, donde le remitieron a un exorcista de la diócesis. En la primera sesión, el sacerdote reparó enseguida en la gravedad de su posesión. Intentó expulsar al demonio con todo tipo de oraciones, pero se dio cuenta de que era demasiado fuerte para él. Consultó entonces con otro exorcista, que resultó ser el padre Salvador. Pese a su dilata experiencia, el exorcista de Cartagena, Murcia, las pasó también canutas. Sobre todo, al ver que Antonio rompía una y otra vez las ligaduras que le mantenían inmovilizado en la camilla. Al fin, debilitado, el diablo acabó revelando su nombre. Admitió ser el mismísimo Lucifer, la mano derecha de Satanás. Hablando a través del poseído, advirtió que nunca abandonaría su cuerpo y que iba a causarle la muerte por desesperación. Pretendía también inducir a sus padres al suicidio, provocándoles intensos sufrimientos y vejaciones. Muertos de miedo, padres e hijo empezaron a rezar como jamás lo habían hecho en su vida. En los últimos exorcismos, Antonio iba ya a misa y rezaba el rosario con sus padres. Poco después, se confesó y comulgó. Al cabo de año y medio de exorcismos, quedó liberado por la infinita misericordia del Señor. Bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo. Tal vez suba la parte 2 de esta nueva saga de historias relacionadas a la ouija. Bueno, den manita arriba o abajo, comenten, critiquen y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.